Esperemos que vayan llegando. Bueno, nosotros tenemos que diferenciar ya en los métodos de análisis mismo como tal, ¿sí? Por favor, me avisan cualquier cosa si se escucha bien o si de pronto se corta, ya que creo que en todo lado está lloviendo y el internet suele ponerse un poco inestable. El análisis químico. Análisis químico. Dentro del análisis, nosotros tenemos que diferenciar dos tipos, ¿sí? Dos tipos de análisis. Primeramente, el análisis químico me permite determinar, ese es el propósito, ¿no? Determinar la presencia y o cantidad de una sustancia objeto de estudio. De ahora en adelante, esta sustancia objeto de estudio se la va a llamar o la llamamos analito. Mucho ojo, de ahora en adelante. A la sustancia que nosotros tengamos como objeto de estudio la llamamos analito. El analito se encuentra en la muestra que nosotros vayamos a tener. Es decir, la muestra contiene al analito. ¿Sí? Ejemplo. Yo tengo aquí, por ejemplo, en un vaso de precipitación, se me ocurre. Yo tengo aquí 250 mililitros de agua residual. ¿Sí? Y de aquí, esta agua residual contiene un montón de cosas, de tener materia orgánica, de tener aceites y grasas, tal vez tenga contenido de hierro, contenido de metales, sólidos suspendidos, etcétera. Un montón de parámetros que ya lo vamos a ver. Pero se me ocurre, de aquí yo solo quiero determinar, deseo determinar bueno, aceites y grasas. Se me ocurre esto. Entonces, mi analito, ¿qué va a hacer? Esto, la cantidad de aceites y grasas que yo tengo, eso de ahora en adelante es el analito. Ahora, si yo quiero determinar el pH, por ejemplo, es una propiedad, ¿no es cierto? Ahora, el pH vendría siendo el analito. Es decir, ojo con eso. De ahora en adelante, cuando escuchemos analito, es la sustancia objeto de estudio, la cual está contenida en la muestra. ¿Ya? Aquí les he puesto un pequeño ejemplo, ¿no? Repitamos. La muestra son los 250 mililitros de agua residual. El analito es lo que yo quiero determinar. En este caso, aceites y grasas. En este caso. Lo mismo sucederá con el crudo, de pronto para el suelo, para el aire. En el aire usted querrá determinar COPS, por ejemplo, cantidad de compuestos orgánicos volátiles que se los llama. No sé, de pronto en el suelo se suele siempre determinar, por ejemplo, propiedades como la cantidad de nitrógeno, fosfatos, son propias, ¿no? Cuando queremos ver características del suelo. Ya. Listo. Miren esos términos, ¿no? Vamos a ir viendo terminología ya. El término muestra, en muestreo de agua seguramente también ya estudiaron un poco. La muestra, ¿verdad? Es una parte representativa de un total llamado población, ¿verdad? Ya, vamos por ahí, sigamos. Sigamos por acá. Nosotros tenemos los tipos. Yo de forma general les voy a describir aquí dos tipos de análisis. Tenemos el llamado análisis cualitativo y el cuantitativo. A mí siempre me gusta, y como yo aprendí también, ¿no? Con una pregunta, con una palabra se la determina esto. El análisis cualitativo, perdón,
responde a la pregunta, ¿qué tengo? Y el análisis cuantitativo responde a la pregunta, ¿cuánto tengo? ¿Por qué? Porque el análisis cualitativo son aquellos análisis que a mí me determinan la presencia o ausencia de un analito. Y en cambio, el análisis cualitativo o los análisis cuantitativos, perdón, me permiten conocer cantidad de analito expresado en concentración. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos claros, señorita Milena? Señorita Milena, ¿me escuchan? ¿Estamos claros? Las personas se han ido Sí, integrando. sino que mi micrófono está un poquito, está un Ya, poquito lento los programas. listo, ya. Lo importante es que me vayan escuchando. De pronto se vaya a perder la conexión o alguna cosa. Miren este dato. No, Milena, sí. Milena, ¿usted alguna vez me puede citar un ejemplo bien práctico de un análisis cualitativo que se le ocurra? Se le ocurre. Pasa más de lo que es más común de lo que creemos, ¿verdad? Aquel análisis que solo le dice si hay o no hay. A La ver, mayoría de sería sí, la mayoría. Dígame, Inge. Algo me dijo. miren, la mayoría de nosotros conocemos la prueba de embarazo, ¿sí o no? Sí, sí creo, la mayoría, ¿no? Sí. Ya. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, bueno, ya, muchas de las chicas se harían, muchos de los hombres tal vez hemos tenido que participar ahí, pero bueno, la Ir mayoría, a ¿cómo comprar. ir a comprar? ¿Cómo funciona, Milena, la prueba de embarazo? ¿Cómo funciona? Pues esta prueba funciona con la orina. Ya, exacto, ¿no es cierto? Con Se le unas gotas nomás. pone unas gotas y genera una señal colorimétrica, ¿no es cierto? En la cual si se forman dos líneas, Es positivo. porque está embarazada. Y Si eso se queda una forma una sola, porque ya. es negativa. Eso, ese es un ejemplo de un análisis cualitativo, porque, También podría ser un análisis cualitativo al hacer una prueba, más o menos, son unos papelitos, es un papelito, ¿no? Que tiene raya rosa, amarilla, azul, pero esas se las pone con diferentes tipos de agua para saber el agua para si está el contaminada o pH, no. Eso, el pH. ¿Podría ser sí, una de esas? es no tanto, verá, porque eso ya tiene una señal colorimétrica y en la cual tiene usted una escala y le compara con el color y dice el pH está más o menos 6. Mire, el rato que su análisis le da un dato cuantificable, o sea, un número, ese análisis, eso es cuantitativo. El rato que usted le da, eso le digo, así sea por comparación de colores, pero el rato que usted le da un número a eso, eso se convierte en cuantitativo, ¿ya? El ejemplo que usted estábamos hablando de la prueba de embarazo, esa solo le dice, está, hay o no hay embarazo, hay o no hay presencia de la hormona, no sé, no me pregunten, no me acuerdo cómo se llama eso. Eso es un análisis cualitativo. Incluso miren ahora en las pruebas del COVID, ¿no? No sé si algunos de ustedes se hicieron. Existe, bueno, no la La prueba PCR. rápida La PCR esa es otra cosa. sería una Pero prueba rápida donde en, solo es en, la gota de sangre. en las pruebas rápidas hay dos. La prueba cualitativa, la que es de ese ratito, y la cuantitativa, que es le sacan un poco de sangre y te analizan qué carga viral tienes. La otra es igualito que la prueba de embarazo, es 2 rayas, creo que es el IgG, IgM, no sé cómo. Ya, Sí. pero ya, esa es un ejemplo, miren, de una prueba cualitativa y la otra cuantitativa. De hecho, esa prueba en sangre se llama cuantitativa mismo, ¿no? Porque le da una concentración
de carga viral, me parece que es, o de carga, más bien de carga, a ver, del IgG, esos son, ¿cómo es? Los anticuerpos que ya generó, ¿no es cierto? Generaron nuestras defensas. Ya. Entonces, Entonces, ojo. es decir, la cualitativo vendría a ser una sola respuesta, un sí o un no. Y la cuantitativa vendría a ser Presencia o ausencia. más extensa, ¿no? La cuantitativa. Entonces, como ya usted dice, Milena, ya se dará, irá intuyendo un poco. Sí, exactamente. El análisis cuantitativo va a requerir más pasos, sí, ha de requerir quizá más procesos, más equipo, sí. Por lo general, para los análisis cualitativos, se utiliza un kit y normalmente muchas veces uno mismo lo hace. No sé si ustedes han visto un programa también que hay que sabe dar en el Nat Geo que se llama Alerta Aeropuerto. No sé si han visto ese programa en el cual detecta, Sí. ¿no? Sí, ¿no es cierto? Ahí tiene un reactivo, lo ponen ahí, ¿no? Un Ese es por reactivo, color. ajá, ese es un método colorimétrico. ¿Pero qué le indica? Positivo para cocaína o negativo, le dice, ¿no? Si se tiñe, si se pinta color celeste, eso es positivo para cocaína, queda detenido y empieza la investigación. ¿Ya? Ejemplo, análisis cualitativo. Por lo general, la persona que está haciendo eso, el policía, no ha de tener ni idea de la reacción química que sucede ahí, ni le importa tampoco. Él lo único que hace es toma la muestra, porque no es cierto, le inserta ese cotonete, hay un poquito en la muestra que sea que se asume que es clorhidrato de cocaína, y creo que le pone unas gotas, y ya, listo. Eso es todo lo que hace, ¿no? Por eso digo, para un análisis cualitativo, por lo general lo venden como un kit, es bastante rápido. ¿Ya? Otra cosa. Ya. Por ejemplo, el análisis ese, perdón, ese que vienen a hacer, por ejemplo, cuando hacen la prueba si tiene alcohol o no tiene alcohol, ¿eso vendría a ser qué? Ese es cuantitativo porque le marca grados de alcohol. Ese, ese kit en el que usted sopla, ese me dice usted. Sí, ajá, ese mismo. Claro, el analizador de aliento. Ese tiene dos dispositivos ahí adentro, uno cualitativo y un cuantitativo. Por eso les iba a decir, por lo general el análisis cualitativo, cualitativo, le precede al cuantitativo. Muchas veces los dos van de la mano. Este es el proceso 1 y este el proceso 2. ¿Sí? Porque con el primero usted detecta si existe o no el analito que está buscando. Con el segundo ya identifica qué cantidad. Y ese analizador de aliento sí tiene. En el primero solo le detecta, ¿no es cierto?, la acción. Y en el segundo, pues ya le mide los grados alcohólicos que tiene, ¿no? En base al volumen de aire que usted exhaló. Y se lo expresa ahí como grados, ¿no? Que es al final de cuentas es una concentración. Entonces sí, eso tiene dos tipos. Ahora creo que hay un analizador que solo es cualitativo, no estoy seguro de eso. Me parece que sí había o hay uno que solo marca un colorcito. No sé si alguien conoce un poco más que yo. No sé si a alguien le han hecho esa prueba. ¿Alguien de los presentes aquí le han hecho la prueba de alcohol? ¿Algún policía? Roberto, ¿alguna vez? No. Sí, me han hecho, pero soplando. Claro, ¿no es cierto? Pero A hay, mí también, hija, soplando igual. Gaspar, sí, y no les voy a preguntar Por por lo que qué. ando en la moto o en el carro, por lo que ando en la moto o en el carro, igual hacen esas pruebas. O sea, la máquina Claro, marca los grados de alcohol. y le marca los grados, ¿no es cierto? Entonces, señor Gaspar Angulo, eso es análisis cuantitativo. El rato que a usted le marca un número, eso es cuantitativo. ¿Cómo funciona? Ya vamos a ver eso ya. Sí, listo. Ahora, sigamos por acá. Es interesante esto, ¿verdad? Ahora voy a mencionarle los métodos de análisis. Verá, respecto a estos métodos de análisis, acá eran los tipos general, cualitativo, cuantitativo.
Ahora en los métodos yo tengo dos. Los clásicos y por acá tengo los instrumentales. ¿Ya? Entre estos métodos clásicos, estos están basados en la separación de materia. ¿A qué me refiero? Verá. Anteriormente, y yo ya para su examen les voy a, me parece que sí les mencioné o sí les dije, ¿no? Que lean, o si no, ya les voy a pasar esa primera página del libro de Spug. Ahí nos habla de estas dos características. Resulta que los métodos clásicos, antes de tener tanta tecnología como ahora, o al menos la suficiente, hasta ahora no, la mayoría de métodos de análisis se basaban en la separación de la materia. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Se aplicaba métodos más generales y más, si cabe el término, fáciles, ¿no? Como por ejemplo, hablábamos de cosas como una extracción, por ejemplo, la destilación. ¿Qué más? Una filtración. O sea, esos eran los procesos que nosotros utilizábamos para un análisis. ¿Ya? Ahora, en los instrumentales, estos ya están basados en las propiedades de la materia. Mucho ojo, ¿verdad? Estos están basados en las propiedades de la materia ya. O sea, ¿a qué me refiero con propiedades? Propiedades como la conductividad, conducción eléctrica, están basados en la absorción o emisión de luz. ¿No? Entre otros, etcétera. ¿Ya? Verán esto, miren estos datos. Entonces, los métodos clásicos, por lo general, utilizo materiales. Clásicos. En los instrumentales, utilizo equipos. Por cierto, ¿cuál será? ¿Quién me dice? ¿Quién puede mencionar? No sé si Diego tal vez nos puede ayudar. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que usted conoce entre material y equipo? No sé si le tenga el término ahí. Alguien de los estudiantes que se le ocurra. Una diferencia, o la diferencia entre las diferencias entre materiales y equipos. Que los materiales vendrían a ser lo que sería como los complementos del instrumento, de lo que son los instrumentales. El complemento. Sí, más o menos, sí. Complemento, sí, por ahí va. ¿Y los equipos? Los equipos son con los cuales uno se va a analizar el complemento. Ya. No está tan lejos, ¿verdad? Sí, por ahí va la cosa. Lo que pasa es que un material, al menos en algo llamado metrología, se estudia eso, ¿no? Nosotros en el instituto se va a dar un curso de metrología. Yo acabé de estudiar, de seguir también un curso, el segundo curso de metrología que voy siguiendo. Y bueno, ahí me quedó más claro incluso a mí mismo, ¿no? Miren, un material es aquel instrumento que a usted le permite de alguna forma medir de forma directa, digamos, ¿no? Miren, para ser un poco más específico. Yo tengo aquí este lápiz, ¿no es cierto? Este esfero, como queramos llamarlo. Si yo deseo medir la longitud de este esfero, ¿qué utilizo, Milena? Una regla, ¿no es cierto? Una regla. Claro, un material. sería una regla. Y la regla a mí me permite medir de una, ¿no es cierto?, lo que yo tengo. Sí. O sea, un material, desde el punto de vista instrumental o analítico, un material es aquel que a usted le proporciona una magnitud de forma directa. ¿Ya?
Lo mismo, por ejemplo, si usted quiere pesar en una balanza, ¿no es cierto? Directamente. Pero, por ejemplo, hagamos cuenta, si usted tiene, ahora que está de moda, el aparatito que a usted le ponen para medir la temperatura, el termómetro, el Ya. digital. ¿Eso qué Este es un vendrá haciendo? equipo. Ese es un equipo. ¿Por qué? Porque utiliza más de 2 procesos para dictarnos la magnitud que estamos buscando. Es decir, ese material, ese termómetro, primero tiene un detector, un sensor de temperatura. Luego, ese sensor manda una señal electrónica a otro dispositivo que convierte esa señal en justamente el número que nosotros vemos. O sea, ahí nomás son como 3 procesos que suceden para nosotros obtener la temperatura final. Nosotros, ¿qué hacemos, Milena? Usted solo le pone, ¿no es cierto?, ahí en la frente. Bueno, y ahorita ya no ponen en la frente, ¿no? Hubo esas denuncias. Que En la mano siempre coloca. Exactamente. El detector detecta justamente, ¿no es cierto?, la temperatura que tiene. Esa temperatura es procesada mediante un dispositivo electrónico y ese dispositivo manda la señal y lo convierte justamente en lo que nosotros miramos, ¿no? Nosotros desconocemos todo eso. ¿Nosotros qué nos interesa? Ver la temperatura y nada más. El pHímetro, potenciómetro llamado también. Es un equipo. ¿Por qué? Porque en ese proceso para nosotros, desde lo que metemos el electrodo al agua o a la muestra que tengamos, ¿sí?, suceden como 4 procesos para al final tener la lectura del pH. ¿Ya? No sé si ahí quedó más claro, un poco más técnico la definición. ¿Sí? Dije una pregunta. Dígame. A ver, el termómetro digital es un equipo, ¿no es cierto? Después. Sí. Dije, ¿Sí me escucha? Sí, diga. dije, Sí le escucho. ya, le decía, espera, el termómetro digital es un equipo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y el termómetro de mercurio también sería un equipo o sería un material? El que es de vidrio, el antiguo. El que tiene el mercurio. Sí. Ese está también, yo también hacía esa pregunta, ese está catalogado entre un material, ¿verdad? No está catalogado como equipo. Está Ese es catalogado como material y el otro, el digital, sería un equipo. sí, ese es un equipo. Es como la balanza Ah, ya. granataria y la balanza digital. La balanza granataria, Claro, usted pone la muestra y usted mismo lo lee. claro. En cambio, en la balanza analítica, no, usted incluso primero tiene que tarar y muy aparte de eso, usted tiene que calibrar también esa balanza, ¿no es cierto? Claro, primero se calibra. Y esa balanza tiene una precisión también, ¿no es cierto? Ya, y tiene todo eso. Y bueno, y ya, pues, las balanzas analíticas incluso ahora vienen ya con su certificado. Cada vez usted tiene ya, viene un montón de procesos ahí. Temperatura, humedad, todo Sí, eso. y hacer la corrección y todo. Clásico, nosotros tenemos 2 métodos que vamos a estudiar, la gravimetría y la volumetría. 2 procesos muy importantes. Acá en los instrumentales, perdón que lo ponga por acá abajito porque me faltó pizarra, nosotros estudiaremos, bueno, acá entre los clásicos, gravimetría y volumetría. Dije, no se le Acá escucha muy bien. todos no me escuchan. Ahí se le escucha más. Ahí, ya, me Es voy a como que acercar. por rato se aleja del micrófono. Ya, ¿dónde será? Sí, como que se hace muy para atrás, ya no se le escucha ya. Ya, gracias. Ahí me escuchan. Debe ser por Ahí la sí, lluvia. clarito. Listo. Entonces, entre los instrumentales nosotros tenemos métodos como, por ejemplo, la espectrofotometría. Dentro de esto, bueno, tenemos varios ejemplos. Tendremos la potenciometría, la columbimetría, tenemos la cromatografía también. Cromatografía de gases, cromatografía de capa fina, etcétera, etcétera, ya. Por mencionar algunos, ¿no?
entre otros, etcétera. Por mencionar, ya los vamos a estudiar cada uno de forma rápida, pero lo que necesitamos conocer, ¿ya? Hasta ahí, estamos claros. Métodos clásicos instrumentales. Métodos clásicos basados principalmente en la separación de la materia. Es decir, yo utilizo métodos, entre comillas, fáciles, o sea, asequibles, ¿no? Como una extracción, una destilación, una filtración. Sí, eso es básicamente. Y para los métodos clásicos utilizo materiales básicos, o sea, materiales. ¿Sí? Aquellos que a mí me permiten tener una lectura directa. ¿No? Y en los instrumentales, pues esos están basados en propiedades ya de la materia, ¿no? Ya decía aquí como la conducción eléctrica, la absorción, etcétera. Yo aquí utilizo equipos. ¿Sí? Alguien, me parece que la señorita Ruano me dijo, en los instrumentales se utilizarán materiales y equipos, sí, porque normalmente en los instrumentales yo tengo que preparar la muestra y después la inserto o la meto, como quieran decirlo, la llevo al equipo de análisis. Así va sucediendo más o menos. Vamos a mencionar, a empezar por la gravimetría. Aquí. Yo tengo la gravimetría. Primer método clásico. Un segundito. La gravimetría es un método basado en medición de masas. Analítico. Gravimetría, sinónimo masa, medición de masa. Yo les mencioné el día miércoles, les comenté, les puse 2 videos en el cual el uno nos hablaba, ¿no es cierto?, del proceso o de la reacción de precipitación, y en el otro, pues, había un video en el cual determinaban el níquel por gravimetría. ¿Ya? Espero que lo hayan visto. De esa forma se le va a hacer más evidente lo que yo voy a tratar de graficar aquí. Por cierto, una persona en el día me decía, un estudiante, ¿no? Me menciona, dice, pero qué difícil, dice, ¿no? Porque si yo voy a un laboratorio, todo esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo le dije algo bien sencillo, ¿verdad? Cuando usted va al laboratorio, en realidad el técnico que está ahí a usted le va a decir, incluso a usted le pasan el libro donde está toda la técnica, digamos, ¿no? Pero yo pienso que si usted se está formando profesionalmente, la idea no es tanto, o sea, sí, obviamente, la parte técnica, lo que va a hacer ahí, de ley que la necesita conocer, si no, no. Pero más allá de todo eso, sí es importante que usted sepa el principio de lo que estamos hablando, ¿sí? Eso es algo que muchas veces uno no la consigue, digámoslo así, ¿no? No siempre, ¿ya? Porque no es tan divertido tampoco que usted llegue y el otro le dice, bueno, toma esto, ponle el sobre que está en ese kit y luego añádele tanto y ya, luego me avisas cuánto sale y apunta. Es una monotonía a veces en el laboratorio eso, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando ya tenemos que enfrentarnos a los problemas ya reales, ¿sí? Ahí es cuando usted tiene que saber dar las soluciones a todo esto. Y es algo que a mí me interesa, ¿no? De pronto, no hagamos laboratorio, ¿sí? No lleguemos ahora a hacerlo, ¿no es cierto? Pero sí me interesa que usted escuche al menos y diga, ah, mira, dicen que esto es un método gravimétrico. Por citar ejemplos, ¿no? Cuando usted, para determinar hierro, para determinar níquel, cuando hablamos de petróleo, de crudos, para determinar el BSW, por ejemplo. Ese es un método gravimétrico, ¿ya? Y aquí yo le estoy mencionando una parte bien importante, basado en la medición de masas, ¿sí?
¿Cuáles son los pasos generales? El primero, separar al analito. ¿Cómo separo al analito? Con una reacción de precipitación. ¿Quién me dice así, a grosso modo, de qué se trataba una reacción de precipitación? El precipitado y no sé qué vainas nomás que nos mencionaban. Vladimir, ¿observó el video o no observó? Sí, Ya. ¿Qué entendió usted? yo analicé en el video que hacen la respectiva mezcla, por lo que los factores del precipitado iban a obtener o sea, en el método del precipitado se obtienen lo que son la base de la reacción de las sustancias. Ya, más o menos, sí, pero ¿qué observaba? ¿Qué es un Sí. precipitado? Era conocido, es tal vez bueno, era sobre el peso que permite calcular, ¿verdad? Las reacciones generalmente era como la cantidad del analítico, era una precipitación, el Y peso. más o menos, sí, por ahí vamos, por ahí vamos. O sea que, La precipitación no es la aglomeración de las partículas más pesadas que se van juntando hasta Exacto. hacer una sola masa. Sí, sí, sí. La reacción de precipitación es aquella reacción en la que usted añade dos líquidos y como resultado obtengo un sólido. ¿Por qué? Porque la nueva sustancia que formé es insoluble. Sí, más o menos, ¿verdad? Voy a graficar aquí con letras. No nos vayamos a la parte química, le digo ya. Tranquilos, ya a su tiempo vemos eso. Supongamos que yo tengo la sustancia AB, en la cual mi parte, esta B, siempre yo hago así, bien sencillo para que me entienda todo el mundo, hasta el que no sabe química. No importa. AB, esa es su sustancia. ¿Qué será? No sé. Pero su analito es esto, ¿verdad? Esto de aquí es mi analito, en la parte B. Solo que este analito está ligado químicamente al elemento A, quien quiera que sea. Entonces, así como están las cosas, yo no le puedo analizar al B. ¿Por qué? Porque se me hace difícil separarle de ese A. ¿Ya? ¿Qué hago? Añado otra sustancia. Una sustancia C. ¿Para qué le añado? Para que en mi producto esta sustancia C se liga a mi sustancia B, que es mi analito. O sea, en otras palabras, es como que yo añado algo, el cual le va a capturar a mi analito. ¿Ya? Como que esta sustancia C le dice, vente para acá al B y júntate conmigo, le dice. Entonces, esta sustancia C, caramba, esta sustancia C ahora formó un nuevo compuesto con esa B. Y esto en estado sólido, o sea, lo que ustedes observaron en el video, eso sólido, ese como polvo que se hacía, es esto. Y a esto se lo simboliza con una flecha hacia abajo, se lo llama precipitado. No sé si ahí les quedó más claro la idea. ¿Ya? Entonces vendría a ser lo que es la unión de dos, de dos componentes, más o menos. Ajá. Sí, una reacción de precipitación es aquella reacción en la cual se juntan dos sustancias líquidas y me forman un producto sólido, insoluble. Ese ahí está más ya. Sí, ahí ya. Entonces, a ver, a la señorita Milena. Ahora, ¿dónde se encuentra mi analito? En la B. Ahora el analítico al resultado o al principio. No, pues, es que en el principio ya no está, ¿verdad? Recuerde que esto es lo que yo tengo como producto final.
Esto de acá se supone que ya desapareció. Ahora tengo el Entonces nuevo quedaría en sólido. acá, ¿no es cierto? Pero ahorita Claro. mi analito B ya no está junto al A, ahora está junto al C. Pero usted dirá, ¿y qué consigo con eso? Si a mí lo que me interesa es el B, el analito B. Lo que usted consigue es que ahora usted manipuló, porque usted va a saber cuánto puso del C y además sabe quién es el C. ¿Me entiende? Ya vamos a hacer con un ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que usted Ya. ve entonces. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Mm, Hasta ahí sí lo entiendo. Hasta ahí sí. Ya.